A una doctora embarazada, traicionada por su esposo y expulsada bajo una tormenta, con su vida destrozada por mentiras crueles. Pero al salvar a un desconocido en un callejón oscuro, todo cambia. ¿Podrá superar la traición? ¿Un acto de valentía reescribirá su destino? Quédate con nosotros para una historia de dolor, redención y un giro que no esperarás. Madrid, una noche de tormenta en otoño. La lluvia caía como un velo gris sobre las calles empedradas de Madrid, iluminadas apenas por las farolas que titilaban bajo el aguacero. Lucía, con su abrigo empapado y el cabello pegado al rostro, avanzaba tambaleándose por la acera. Su respiración era entrecortada, no por el frío que le calaba los huesos, sino por el peso de la humillación y el dolor. A sus 33 años, esta brillante doctora, embarazada de 5 meses, había sido expulsada de su propio hogar por su suegra, doña Carmen, una mujer de carácter implacable que había decidido, sin pruebas, que el hijo que Lucía llevaba en el vientre no era de su hijo, Carlos. Lucía apretó los puños, recordando las palabras venenosas de doña Carmen esa misma tarde. «Eres una cualquiera. Ese niño no es de mi Carlos», había gritado, mientras una vecina chismosa, Marisa, asentía con malicia desde el umbral de la puerta. Lucía había intentado defenderse, explicar que su amor por Carlos era sincero, que jamás lo traicionaría. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Carlos, su esposo, el hombre que juró amarla, estaba allí, de pie, con la mirada baja, sin decir una palabra en su defensa. Su silencio fue más cortante que cualquier insulto. Él, un gerente mediocre de una pequeña empresa de suministros médicos, siempre había antepuesto su ambición y la aprobación de su madre a la felicidad de su matrimonio. «Vete, Lucia». «No quiero más escándalos», fue lo único que Carlos murmuró, mientras abría la puerta para que ella saliera bajo la tormenta. Ni siquiera tuvo el valor de mirarla a los ojos. Ahora, sola en la calle, con una maleta pequeña como único refugio, Lucía sintió una punzada en el pecho. No era solo por ella, era por el bebé que crecía en su interior, un hijo que ya amaba con cada fibra de su ser. Se tocó el vientre, susurrando. «No te preocupes, pequeño. Mamá te protegerá». El viento helado le arrancó un escalofrío, y justo cuando pensó que no podía caer más bajo, un grito desgarrador rompió el sonido de la lluvia. Provenía de un callejón cercano, oscuro y estrecho, donde una figura se desplomó contra la pared. Lucía, con el instinto de médica que nunca la abandonaba, corrió hacia el lugar sin dudarlo, aunque su cuerpo temblaba de frío y cansancio. Allí, bajo la tenue luz de un farol, yacía un hombre de unos 38 años, vestido con un traje elegante pero empapado. Su rostro estaba pálido, y su mano derecha apretaba el pecho con fuerza. Lucía se arrodilló a su lado, ignorando el agua que se colaba por sus rodillas. «Señor, ¿me escucha? Soy doctora». «¿Qué le pasa?», preguntó con urgencia, mientras buscaba su pulso. El hombre apenas pudo murmurar. «Dolor, pecho, no puedo respirar». Lucía reconoció los síntomas al instante, un posible ataque cardíaco. No había tiempo que perder. Con manos temblorosas pero precisas, revisó su estado. No llevaba su maletín médico, pero su experiencia le permitió evaluar la situación. «Tranquilo, quédese conmigo. Voy a ayudarlo», dijo con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Buscó su teléfono para llamar a emergencias, pero la batería estaba muerta. Maldijo en voz baja, mirando a su alrededor. El callejón estaba desierto, y la lluvia no ayudaba. Sin pensarlo 2 veces, decidió actuar. Comenzó a realizar compresiones torácicas, contando mentalmente, mientras le hablaba al hombre para mantenerlo consciente. «Vamos, quedes conmigo». «Respire despacio. Me llamo Lucía. ¿Cuál es su nombre?» «Hugo», respondió él, con voz entrecortada. «Bien, Hugo, aguante un poco más. No voy a dejar que se rinda». Tras varios minutos que parecieron eternos, las luces de una ambulancia iluminaron el callejón. Alguien, un transeúnte que había pasado corriendo, había alertado a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron y tomaron el control, estabilizando a Hugo mientras Lucía les explicaba con precisión lo que había hecho. «Es médico, ¿verdad?», preguntó uno de los paramédicos, impresionado por su profesionalismo. Lucía asintió, aunque su rostro estaba pálido y sus manos temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por la adrenalina y el frío que ahora sentía con más intensidad. Cuando los paramédicos se llevaron a Hugo, uno de ellos se volvió hacia ella. «¿Viene con nosotros al hospital?» «Está empapada», y miró su vientre,
parece que necesita atención también. Lucía negó con la cabeza. Estaré bien. Solo asegúrense de que él esté a salvo. Se quedó allí, bajo la lluvia, viendo cómo la ambulancia desaparecía en la distancia. No sabía que el hombre al que acababa de salvar era Hugo Salazar, el carismático y poderoso CEO de la mayor cadena de hospitales privados de Madrid, un hombre cuya vida estaba a punto de cruzarse con la suya de una manera que cambiaría su destino para siempre. El amanecer después de la tormenta. El alba despuntaba en Madrid, tiñendo el cielo de un gris pálido que apenas dejaba entrever el sol. Lucía, agotada y aún empapada, se había refugiado en un pequeño café de barrio, uno de esos lugares con mesas de madera desgastada y el aroma a café recién hecho que reconfortaba el alma. La camarera, una mujer mayor con ojos amables, le había ofrecido una manta y un chocolate caliente sin hacer preguntas. Lucía, agradecida, se acurrucó en una esquina, tratando de procesar la pesadilla de la noche anterior. Su mente no dejaba de reproducir las palabras de doña Carmen, la traición silenciosa de Carlos, y la imagen de aquel hombre, Hugo, luchando por respirar en el callejón. Se tocó el vientre, susurrando una promesa silenciosa a su bebé: no dejaré que nos derrumbemos. Pero la realidad era cruda: sin hogar, sin dinero más allá de unos pocos euros en su bolso, y con un esposo que la había abandonado, su futuro parecía desolador. Mientras tanto, en el Hospital Santa Clara, el más prestigioso de la cadena Salazar, Hugo Salazar recuperaba la consciencia en una habitación privada. Las luces suaves y el pitido constante de los monitores lo trajeron de vuelta a la realidad. Su mano aún temblaba, pero estaba vivo. Recordaba fragmentos de la noche anterior: la lluvia, el dolor insoportable en el pecho, y una voz cálida, firme, que lo había mantenido anclado a la vida. Lucía, había dicho ella. Una doctora. Una desconocida que, en medio de una tormenta, había arriesgado todo para salvarlo. ¿Dónde está?, preguntó Hugo con voz ronca al doctor que lo atendía, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina. ¿Quién, señor Salazar?, respondió el doctor, ajustándose las gafas. La mujer que me salvó. La doctora. Necesito hablar con ella. El doctor explicó que Lucía no había ido con la ambulancia, pero Hugo no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Él no era solo un hombre agradecido, era Hugo Salazar, un empresario cuya vida giraba en torno al control, la determinación, y en raras ocasiones, la curiosidad por alguien que despertaba algo en él. Ordenó a su asistente personal, Clara, una mujer eficiente y de confianza, que localizara a la doctora misteriosa. No me importa cuánto tiempo tome. Encuéntrala, dijo, con una intensidad que sorprendió incluso a Clara. De vuelta en el café, Lucía intentaba decidir su próximo paso. No podía volver con Carlos, no después de su traición. La idea de enfrentarse a doña Carmen, con su lengua viperina y sus prejuicios, le revolvía el estómago. Pero tampoco podía quedarse en la calle, no con un bebé en camino. Pensó en sus colegas del hospital público donde trabajaba, pero la vergüenza de admitir que su vida personal se había desmoronado la paralizaba. Soy una doctora, no una víctima, se repetía, pero las lágrimas que se acumulaban en sus ojos contaban otra historia. El sonido de la campanilla de la puerta del café la sacó de sus pensamientos. Un hombre joven, vestido con un traje impecable, entró y miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en Lucía, y se acercó con paso decidido. ¿Doctora Lucía Fernández?, preguntó, con una mezcla de cortesía y urgencia. Lucía lo miró, confundida. ¿Sí? ¿Quién es usted? Mi nombre es Diego, trabajo para Hugo Salazar. El señor Salazar desea verla. Dice que usted le salvó la vida anoche. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había pensado en el hombre del callejón desde que la ambulancia se lo llevó, demasiado consumida por su propia tragedia. Pero ahora, el nombre Hugo Salazar resonaba en su mente. Todo Madrid sabía quién era, el carismático CEO de los hospitales Salazar, un hombre cuya riqueza y poder contrastaban con los rumores de su carácter reservado y exigente. No, no fue nada, balbuceó Lucía, aún procesando la situación. Solo hice mi trabajo. Diego sonrió con amabilidad. El señor Salazar no lo ve así. Insiste en agradecerle personalmente. Por favor, venga conmigo al hospital. Él está esperando. Lucía dudó. Estaba exhausta, emocionalmente destrozada, y su apariencia, con el cabello desordenado y el abrigo aún húmedo, no era precisamente la de una doctora respetable. Pero algo en los ojos de Diego, y en la idea de que alguien, incluso un desconocido, reconociera su valor, la hizo asentir.
En el Hospital Santa Clara. El hospital era un mundo 26 de lujo, cristal y acero, un mundo completamente diferente al hospital público donde Lucía trabajaba. Cuando entró en la habitación privada de Hugo, se sintió fuera de lugar, como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia un universo donde no pertenecía. Hugo estaba sentado en la cama, con una bata de hospital que no lograba disminuir su presencia imponente. Sus ojos, de un castaño profundo, se iluminaron al verla. «Doctora Fernández», por fin, dijo, con una voz que mezclaba autoridad y una suavidad inesperada. «No tengo palabras para agradecerle lo que hizo por mí». Lucía se sonrojó, incómoda con la atención. «No es necesario, señor Salazar. Cualquier médico habría hecho lo mismo». «No cualquier médico estaba allí, bajo la lluvia, arriesgándolo todo», respondió él, mirándola con una intensidad que la hizo desviar la mirada. Hugo insistió en que aceptara una recompensa. Le ofreció un puesto en su cadena de hospitales, un salario que duplicaba el suyo actual, y un apartamento temporal para que tuviera un lugar donde quedarse. Lucía, orgullosa, quiso rechazar la oferta, pero la mención del apartamento la hizo titubear. No era solo por ella, era por su bebé. «No estoy pidiendo caridad», dijo, con la barbilla en alto. «Si acepto, será porque me lo he ganado». Hugo sonrió, una chispa de admiración en sus ojos. «Créame, doctora, se lo ha ganado con creces». Pero no todo era tan sencillo. Mientras Lucía salía del hospital, una figura familiar apareció en el vestíbulo: Carlos. Su rostro estaba tenso, no por remordimiento, sino por una furia contenida. «¿Qué haces aquí, Lucía?», espetó, con un tono que destilaba desprecio. «¿Crees que puedes humillarme y salirte con la tuya? Mi madre tenía razón sobre ti». Las palabras de Carlos fueron como un puñal, pero esta vez, Lucía no se quedó callada. «No te atrevas a hablarme de humillación, Carlos», respondió, con la voz temblando de rabia. «Me echaste a la calle, a mí y a nuestro hijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Eres un cobarde». Antes de que Carlos pudiera responder, un guardia de seguridad del hospital, alertado por el alboroto, se acercó. Lucía dio media vuelta, dejando a su esposo con la palabra en la boca. Pero en su interior, la herida seguía abierta. No sabía que este encuentro con Hugo Salazar no solo cambiaría su vida, sino que desataría una tormenta aún mayor, donde el pasado y el presente chocarían de formas que nunca imaginó. Un nuevo comienzo en medio del caos. Los días siguientes fueron un torbellino para Lucía. Aceptar la oferta de Hugo Salazar no fue una decisión fácil, pero la necesidad de un refugio para ella y su bebé la empujó a dar el paso. El apartamento que Hugo le proporcionó era modesto pero acogedor, ubicado en un barrio tranquilo de Madrid, con vistas a un parque donde los niños jugaban bajo los árboles. Por primera vez en semanas, Lucía sintió un atisbo de paz al cerrar la puerta tras de sí. Sin embargo, esa calma era frágil, como un cristal a punto de romperse. En el Hospital Santa Clara, Lucía comenzó a trabajar como consultora en el departamento de cardiología, un puesto que Hugo había insistido en crear especialmente para ella. Sus colegas, al principio recelosos por su llegada repentina, pronto quedaron impresionados por su destreza y empatía. Lucía tenía un don, no solo diagnosticaba con precisión quirúrgica, sino que conectaba con los pacientes de una manera que los hacía sentir vistos, escuchados. Pero cada noche, al volver a su apartamento, la realidad de su vida personal la golpeaba como una ola. Carlos no había intentado contactarla, y doña Carmen, fiel a su crueldad, había esparcido rumores venenosos entre los conocidos de Lucía, asegurando que era una mujer desleal que había engañado a su hijo. Una tarde, mientras revisaba historiales médicos en su nueva oficina, Hugo apareció en la puerta. Llevaba un traje impecable, pero sus ojos tenían una calidez que contrastaba con su reputación de hombre frío y calculador. «Doctora Fernández, ¿cómo está adaptándose?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta con una sonrisa que parecía más personal que profesional. Lucía levantó la vista, sorprendida por su presencia. «Bien, gracias. Este lugar es diferente a lo que estoy acostumbrada, pero estoy agradecida por la oportunidad». Hugo entró y se sentó frente a ella, cruzando las piernas con una elegancia natural. «No es solo una oportunidad, Lucía. Es un reconocimiento a lo que usted vale. No todos los días alguien salva una vida en un callejón bajo la lluvia». Sus palabras, aunque sinceras, hicieron que Lucía se sintiera expuesta. No estaba acostumbrada a que la elogiaran, mucho menos por alguien como Hugo, cuya sola presencia parecía llenar la habitación. Intentó cambiar de tema, pero él insistió.
Quiero saber más de usted, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. No solo como doctora, sino como persona. ¿Qué la hace levantarse cada mañana? Lucía dudó. No estaba lista para abrir su corazón, no después de todo lo que había pasado. Pero algo en la mirada de Hugo, en la forma en que parecía genuinamente interesado, la desarmó. Le habló de su pasión por la medicina, de cómo había luchado para llegar a donde estaba, siendo hija de una familia humilde de Sevilla. Sin embargo, evitó mencionar a Carlos o la traición que aún le quemaba por dentro. Hugo escuchó en silencio, y cuando ella terminó, dijo algo que la tomó por sorpresa. Usted merece más de lo que la vida le ha dado hasta ahora, Lucía. Y me aseguraré de que lo tenga. Ese comentario, cargado de una promesa implícita, dejó a Lucía sin palabras. Había algo en Hugo, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que la atraía de una manera que no podía explicar. Pero también la asustaba. Estaba embarazada, rota por dentro, y no podía permitirse soñar con algo más allá de la supervivencia. La tormenta regresa. La frágil estabilidad de Lucía se tambaleó una semana después, cuando Carlos apareció sin previo aviso en el hospital. Había oído rumores sobre su nuevo puesto y, en lugar de alegrarse por ella, su ego herido lo llevó a confrontarla nuevamente. Esta vez, sin embargo, lo hizo frente a sus colegas, en el vestíbulo del hospital, donde las miradas curiosas se clavaron en ellos como agujas. Así que ahora eres la protegida de un millonario. Espetó Carlos, con el rostro enrojecido por la rabia. ¿Crees que puedes humillarme y seguir adelante como si nada? Ese niño no es mío, y todos lo saben. Las palabras de Carlos resonaron en el vestíbulo, y un silencio incómodo envolvió a los presentes. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Quiso responder, gritar, defenderse, pero la vergüenza y la furia la paralizaron. Antes de que pudiera decir algo, una voz firme cortó el aire. Señor, le sugiero que baje la voz y trate a la doctora con el respeto que merece. Era Hugo. Había aparecido de la nada, con una autoridad que hizo retroceder a Carlos un paso. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora eran fríos como el acero. ¿Y usted quién es para meterse? Replicó Carlos, aunque su voz temblaba ligeramente. Soy Hugo Salazar, director de este hospital. Y no tolero que nadie insulte a mi personal, mucho menos a una mujer que ha demostrado más valor en una noche que usted en toda su vida. El enfrentamiento atrajo más miradas, y Lucía, mortificada, quiso que la tierra la tragara. Pero también sintió algo nuevo, gratitud. Alguien, por primera vez en mucho tiempo, estaba defendiéndola. Carlos, incapaz de sostener la mirada de Hugo, balbuceó una excusa y salió del hospital, dejando tras de sí un rastro de humillación. Esa noche, Hugo invitó a Lucía a cenar en un restaurante discreto pero elegante en el corazón de Madrid. No era una cita, o al menos eso se dijo Lucía a sí misma mientras se arreglaba con el único vestido decente que había llevado al apartamento. Pero cuando se sentó frente a Hugo, bajo la luz tenue de las velas, no pudo ignorar la electricidad en el aire. No tenías que hacer eso hoy, dijo Lucía, jugueteando con su copa de agua. Defenderme, quiero decir. Hugo la miró fijamente, como si quisiera leer cada rincón de su alma. No lo hice porque tuviera que hacerlo, Lucía. Lo hice porque no soporto ver que alguien como tú, alguien tan fuerte y tan bueno, sea tratado así. Por un momento, sus manos se rozaron sobre la mesa, y Lucía sintió un calor que no había sentido en años. Pero también sintió miedo. ¿Cómo podía permitirse sentir algo por otro hombre cuando aún llevaba las cicatrices de su matrimonio roto? Y, sin embargo, la forma en que Hugo la miraba, como si viera en ella algo más que una doctora o una víctima, despertaba en ella una chispa que creía apagada. Un giro inesperado. Días después, mientras Lucía revisaba el historial de un paciente, Clara, la asistente de Hugo, la llamó con urgencia. Doctora, el señor Salazar necesita que lo acompañe a una reunión. Es importante. Confundida pero intrigada, Lucía siguió a Clara hasta una sala de juntas en el último piso del hospital. Allí, Hugo la esperaba junto a un grupo de directivos. Sin preámbulos, anunció que quería que Lucía liderara un nuevo programa de atención cardíaca de emergencia, un proyecto ambicioso que salvaría vidas en toda la ciudad. Confío en usted, Lucía, dijo Hugo, mirándola directamente a los ojos. Sé que puede hacerlo. El anuncio fue recibido con aplausos, pero también con murmullos de envidia entre algunos directivos. Lucía, abrumada, aceptó el desafío, aunque en su interior sabía que este nuevo rol no solo traería oportunidades, sino también enemigos. Y lo que no sabía era que doña Carmen,
desde las sombras, estaba tramando algo mucho más oscuro para desacreditarla, algo que pondría en riesgo no solo su carrera, sino también su vida y la de su bebé. Sombras del pasado. El sol de Madrid brillaba con una intensidad engañosa esa mañana, como si quisiera ocultar las tormentas que se avecinaban en la vida de Lucía. En las semanas siguientes a su nombramiento como líder del programa de atención cardíaca de emergencia, Lucía se sumergió en su trabajo con una pasión que sorprendía incluso a sus colegas más escépticos. Cada plan que diseñaba, cada protocolo que implementaba, llevaba su sello, precisión, empatía y un compromiso inquebrantable con salvar vidas. Pero bajo esa fachada de fuerza, Lucía seguía lidiando con las heridas de su pasado. Las noches eran las peores, cuando los recuerdos de la traición de Carlos y las palabras venenosas de doña Carmen la asaltaban en la oscuridad. Hugo, por su parte, se había convertido en una presencia constante en su vida. No era solo su jefe. Sus conversaciones se habían vuelto más personales, sus miradas más prolongadas. Cada vez que se cruzaban en los pasillos del Hospital Santa Clara, había un instante, apenas un segundo, en que el mundo parecía detenerse. Lucía lo notaba, pero se resistía. No estoy lista, se decía, tocándose el vientre, donde su bebé crecía con fuerza. No puedo permitirme soñar con algo que no merezco. Una tarde, mientras revisaba los detalles de una nueva campaña de prevención cardíaca, Hugo la invitó a su despacho. La vista desde el ventanal, con Madrid desplegándose a sus pies, era impresionante, pero Lucía apenas la notó. Hugo, con un gesto más suave de lo habitual, le entregó un sobre. «Ábrelo», dijo, con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y expectativa. Dentro había una invitación a una gala benéfica organizada por la cadena Salazar, un evento de alto perfil al que asistirían las élites de la ciudad. «Quiero que estés allí, Lucía. No solo como doctora, sino como mi invitada especial. Tu trabajo está cambiando vidas, y quiero que Madrid lo vea». Lucía sintió un nudo en el estómago. La idea de asistir a una gala, rodeada de lujo y miradas curiosas, la intimidaba. Pero la forma en que Hugo la miraba, como si creyera en ella más de lo que ella misma lo hacía, la hizo asentir. «Está bien. Iré», respondió, con una sonrisa tímida que hizo que los ojos de Hugo se iluminaran. Esa noche, mientras se probaba un vestido sencillo pero elegante que Clara, la asistente de Hugo, había insistido en prestarle, Lucía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Por un momento, se permitió imaginar una vida diferente, una donde no tuviera que luchar sola, donde alguien la viera por quien era, no por los rumores que la perseguían. El golpe de la traición. La gala benéfica en el Palacio de Cristal del Retiro fue un espectáculo de luces, música y glamour. Lucía, con su vestido azul noche que resaltaba el brillo de sus ojos, entró al salón del brazo de Hugo. Las miradas de los asistentes se volvieron hacia ellos, y aunque Lucía sintió el peso de la atención, la presencia de Hugo a su lado le dio coraje. Durante la velada, él la presentó a médicos, empresarios y políticos, elogiando su talento y dedicación. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se sintió valorada, no solo como doctora, sino como mujer. Pero la noche tomó un giro oscuro cuando una figura familiar apareció entre la multitud: doña Carmen. Vestida con un traje negro que parecía absorber la luz, la suegra de Lucía avanzó hacia ella con una sonrisa gélida. A su lado estaba Marisa, la vecina chismosa que había alimentado las mentiras sobre Lucía. «Vaya, vaya, qué rápido has trepado, Lucía», dijo doña Carmen, con un tono que destilaba veneno. «Primero engañas a mi hijo, y ahora te paseas del brazo de un millonario. ¿Qué más escondes?». Las palabras resonaron en el salón, atrayendo miradas de curiosidad y murmullos. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Antes de que pudiera responder, Hugo dio un paso al frente, su rostro endurecido por la furia. «Señora, le sugiero que mida sus palabras. La doctora Fernández es una profesional excepcional, y no permitiré que la difame en mi presencia». Doña Carmen no se inmutó. Con una calma escalofriante, sacó un sobre de su bolso y lo arrojó a los pies de Lucía. «Quizá deberías ver esto antes de defenderla, señor Salazar», dijo, con una sonrisa triunfal. Lucía, temblando, recogió el sobre y lo abrió. Dentro había documentos falsificados, supuestas pruebas de una aventura que nunca existió, fotos manipuladas que la mostraban con otro hombre, y una carta anónima que acusaba a Lucía de intentar estafar a Carlos con un hijo que no era suyo. El corazón de Lucía se detuvo. Sabía que esto era obra de doña Carmen, pero la crueldad de la trampa era abrumadora. Los murmullos en el salón crecieron, y Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quiso gritar,
explicar que todo era mentira, pero las lágrimas le nublaron la vista. Fue entonces cuando Hugo tomó su mano con firmeza, su calor dándole un ancla en medio de la tormenta. «No les des el gusto de verte caer», susurró, solo para ella. «Tú eres más fuerte que esto». Sin soltar su mano, Hugo se volvió hacia los presentes y alzó la voz. «Quien crea estas mentiras no conoce a Lucía Fernández. Yo sí. Y les aseguro que no hay nadie en esta otro lado con más integridad que ella». El aplauso de algunos asistentes ahogó los murmullos, pero el daño estaba hecho. Lucía, abrumada, salió corriendo del salón, incapaz de soportar las miradas de juicio. Hugo la siguió, encontrándola en los jardines del Retiro, donde la lluvia comenzaba a caer de nuevo, como un eco de aquella noche fatídica. «Lucía, mírame», dijo Hugo, tomándola suavemente por los hombros. «No importa lo que digan. Yo creo en ti». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «No entiendes, Hugo. Esto no terminará nunca. Ellos no pararán hasta destruirme». «Entonces lucharemos juntos», respondió él, con una intensidad que le cortó el aliento. En ese momento, bajo la lluvia, Hugo la abrazó. No fue un gesto romántico, sino uno de protección, de promesa. Pero para Lucía, fue como si el mundo entero se detuviera. Por primera vez, se permitió sentirse segura en los brazos de alguien. Un peligro inminente. Lo que Lucía no sabía era que doña Carmen no había terminado. Al día siguiente, un artículo anónimo apareció en un periódico sensacionalista, repitiendo las acusaciones del sobre y añadiendo detalles humillantes sobre su vida personal. El escándalo amenazaba con destruir su reputación y su carrera. Pero lo peor estaba por venir. Un mensaje anónimo llegó al hospital, dirigido a Hugo, insinuando que Lucía había intentado sabotear el programa de emergencia por motivos personales. Hugo, furioso, convocó a Lucía a su despacho. Pero en lugar de acusarla, le mostró el mensaje y le dijo: «Alguien está detrás de esto. Y voy a descubrir quién es. Nadie te hará daño mientras yo esté aquí». Lucía, con el corazón en un puño, supo que la batalla estaba lejos de terminar. Doña Carmen y sus aliados habían cruzado una línea, y ahora no solo su futuro, sino también la vida de su bebé, estaban en juego. La verdad bajo la luz. El escándalo desatado por el artículo sensacionalista y el mensaje anónimo había puesto a Lucía en el ojo del huracán. En el Hospital Santa Clara, los murmullos seguían a su paso, y aunque sus colegas más cercanos la defendían, la sombra de la duda se cernía sobre su reputación. Lucía, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Había soportado demasiado: la traición de Carlos, la crueldad de doña Carmen, y las mentiras que amenazaban con destruir todo por lo que había luchado. Con el apoyo de Hugo, decidió que era hora de contraatacar. Hugo, fiel a su palabra, contrató a un equipo de investigadores privados para rastrear el origen de las acusaciones. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran la verdad. Marisa, la vecina chismosa, había sido la mente detrás de las fotos manipuladas, instigada por doña Carmen, quien había pagado a un periodista corrupto para publicar el artículo. Pero lo más sorprendente fue descubrir que Carlos, aunque no había orquestado el plan, había sabido de las intenciones de su madre y no hizo nada para detenerla. Su cobardía, una vez más, fue un golpe devastador para Lucía. Armada con las pruebas, Lucía tomó una decisión audaz. No solo defendería su nombre, sino que expondría a doña Carmen y sus mentiras frente a todos. Con la ayuda de Hugo, organizó una conferencia de prensa en el Hospital Santa Clara, supuestamente para anunciar avances en el programa de atención cardíaca de emergencia. Pero Lucía tenía otros planes. El enfrentamiento final. El día de la conferencia, el auditorio del hospital estaba lleno de periodistas, médicos y figuras influyentes de Madrid. Hugo presentó a Lucía con un discurso que destacó su profesionalismo y valentía, pero fue ella quien tomó el micrófono con una determinación que silenció a la multitud. «He sido acusada de cosas que no he hecho», comenzó, con la voz firme aunque su corazón latía con fuerza. «Se ha cuestionado mi integridad, mi honor y hasta la paternidad de mi hijo. Pero hoy no estoy aquí para defenderme. Estoy aquí para mostrar la verdad». Con la precisión de una cirujana, Lucía presentó las pruebas recopiladas: correos electrónicos entre Marisa y el periodista, registros bancarios que mostraban los pagos de doña Carmen, y una grabación donde Marisa admitía, sin saber que estaba siendo grabada, que todo había sido una farsa para destruir a Lucía. El público quedó atónito. Los murmullos de indignación llenaron el auditorio, y las cámaras captaron cada momento. Pero el golpe final vino cuando Lucía miró directamente a la cámara y habló desde el corazón. «He cometido errores,
pero nunca he traicionado a nadie. Mi hijo, se tocó el vientre, con lágrimas en los ojos, es mi fuerza, y nadie, ni las mentiras ni la maldad, me quitará el derecho a ser su madre y a vivir con dignidad. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Hugo, desde el fondo del escenario, la observó con una mezcla de orgullo y algo más profundo, algo que no podía negar por más tiempo. Pero la conferencia no terminó sin un último giro. Doña Carmen, que había asistido con la intención de humillar a Lucía una vez más, se levantó furiosa, gritando: «Todo esto es una farsa. Esa mujer no merece estar aquí». Antes de que pudiera continuar, Carlos, que había estado en la sombra, dio un paso al frente. Por primera vez, su rostro mostraba algo parecido al remordimiento. «Basta, mamá», dijo, con la voz temblorosa. «Todo esto es tu culpa». Lucía Ninca Mangano. Fui yo quien la traicionó al no defenderla. El silencio que siguió fue demoledor. Doña Carmen, pálida, se desplomó en su silla, incapaz de responder. Carlos miró a Lucía, con los ojos llenos de arrepentimiento, pero ella no le devolvió la mirada. Ya no había espacio para él en su corazón. Un nuevo capítulo. Tras la conferencia, la verdad se extendió como un incendio. Los medios retractaron el artículo, y doña Carmen y Marisa enfrentaron una investigación por difamación. Lucía, aunque aliviada, sabía que la cicatriz de lo sucedido nunca desaparecería del todo. Pero también sabía que había recuperado algo más valioso: su dignidad. Una noche, semanas después, Hugo la invitó a caminar por el Parque del Retiro. El aire era fresco, y las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Mientras paseaban junto al estanque, Hugo tomó su mano, deteniéndose bajo un sauce que mecía sus ramas con el viento. «Lucía, hay algo que necesito decirte», comenzó, con una vulnerabilidad que ella nunca había visto en él. «Desde aquella noche bajo la lluvia, no he dejado de pensar en ti. No solo como la doctora que me salvó la vida, sino como la mujer más fuerte, valiente y hermosa que he conocido. Sé que llevas un peso enorme, y no quiero presionarte. Pero si me lo permites, quiero estar a tu lado, no solo ahora, sino siempre». Lucía sintió que su corazón se detenía. Las palabras de Hugo eran todo lo que había temido y al mismo tiempo, todo lo que había anhelado. Miró sus ojos, castaños y profundos, y por primera vez se permitió imaginar un futuro donde no estuviera sola. «No sé si estoy lista, Hugo», admitió, con la voz temblorosa. «Pero por primera vez en mucho tiempo, quiero intentarlo». Él sonrió, y en ese momento, bajo la luz de la luna, la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas, que marcó el comienzo de algo nuevo. Lucía sabía que el camino no sería fácil, que ser madre soltera y construir una nueva vida requeriría todo su coraje. Pero con Hugo a su lado, y con su bebé creciendo en su interior, sintió que el destino, por fin, le estaba sonriendo. Meses después, Lucía dio a luz a una niña sana, a la que llamó Esperanza. El programa de atención cardíaca que lideraba se convirtió en un modelo a nivel nacional, y su nombre se asoció con la excelencia y la resiliencia. Hugo, fiel a su palabra, se convirtió en su compañero, no solo en el amor, sino en la lucha por un mundo mejor. Y aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecieron del todo, Lucía aprendió que el verdadero poder estaba en levantarse, una y otra vez, sin importar cuán fuerte fuera la tormenta.